Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien. Hagamos el análisis de Marcos capítulo 1:5 desde el texto griego. Aquí tenemos la versión en español y aquí tenemos el texto griego. Dice aquí que exeporebeto pros afton pasa y Judea hora que y Hierosolimite pandes. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ahí tenemos que hacer la primera pausa. Y ya que tenemos una coma acá y tenemos una conjunción que le sigue, así que vamos a revisar esto. Dice aquí y, recuerden que esta es una conjunción que conecta la cláusula anterior con esto. Recuerden que allá se mostraba a Juan Bautista que aparecía en el desierto, como veíamos aquí, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y ahora vamos a ver qué hacía la gente. Bueno, lo primero que tenemos acá es que Marcos, después de usar la conjunción que conecta la idea anterior con esta, va a comenzar con el verbo directamente. Exeporebeto. Este verbo lo que quiere decir es salían. Ex viene de salir. Como pueden ver aquí, la morfología es un verbo imperfecto de ponente medio. Implica que la gente voluntariamente salía hacia donde estaba Juan, ¿ok? Salía hacia él, porque dice pros afton, hacia él. ¿Cuál es el sujeto aquí? Salían a él. ¿Quiénes salían? ¿Quiénes salían? Porque, bueno, aunque es singular, salía, es una tercera persona singular, salía a él. Y el sujeto es un sujeto compuesto. Toda Judea, la región, todos los jerusalenitas, todos los de Jerusalén, todos ven aquí, ahí terminaría. Entonces, vamos a ver si puedo colocar lo que es. Todo esto sería el sujeto hasta aquí. Todo esto sería el sujeto, ¿ok? De la oración es un sujeto compuesto. Lo que dice básicamente es toda Judea, la región, que es como decir toda la región de Judea, y todos jerusalenitas, todos los de Jerusalén, todos los jerusalenitas o todos los de Jerusalén, ¿ok? Habla del gentilicio de Jerusalén, ¿ok? Bueno, habiendo dicho esto, ya tenemos el sujeto y tenemos el verbo. ¿Cuál es el predicado verbal? El predicado verbal es este. Exeporebeto pros afton. Salían hacia él. Salían hacia él. Entonces aquí todo esto sería el predicado verbal y el pros afton sería un complemento circunstancial de movimiento, de dirección. Implica que ellos se movían en esa dirección hacia donde estaba él, siendo Juan Bautista el objeto de la preposición de movimiento pros. Pros afton, analizando esta frase pros afton, pros es el núcleo de la frase preposicional y afton es el objeto de la preposición pros. ¿Ok? Implica un complemento circunstancial de meta, de dirección, de movimiento. ¿Ok? Vamos a analizar el sujeto ahora. Tenemos aquí un adjetivo. Pasa y Judea, Jora. Este es el primer sujeto que tenemos acá. Dice toda la Judea región. O sea, aquí tenemos una posición. Vamos a poner. Toda es un adjetivo y está funcionando como un complemento de nombre. Lo que se llama un premodificador. Y luego tenemos y, que es también un modificador, un artículo. Tenemos que determinar cuál de los dos es el núcleo aquí. Yo creo que el núcleo aquí podría ser región y Judea sería un modificador que podría convertirse en un complemento de nombre. Región de Judea o región judaica. Pasaría a tener un valor adjetival, atributivo. Toda la región judaica. ¿Ok? Vamos a analizar el siguiente. Luego tenemos una conjunción de adición. Y luego va a decir, y todos los jerusanitas. Parte del sujeto también, o sea, habría que volver a suplir el verbo y todos los jerusanitas también salían, más o menos esa es la idea. Entonces, jerusalenitas, en este caso todos los jerusanitas funcionaría como un complemento de nombre de jerusalenitas, y está articulado por el determinante, el artículo determinante y. Entonces, todos, esto sería un premodificador, todos los jerusalenitas, o todos los de Jerusalén. ¿Okay? Y ahí tenemos el análisis de esa primera cláusula. En pocas palabras, tenemos pasa y Judía, Jora, que y Jerusalemite, pandes, como el sujeto de esa cláusula, de esa oración. El núcleo del predicado verbal es este y el predicado verbal sería exeporebeto pros afton. Todo esto sería el predicado verbal. Ya.
tiene un circunstancial. Luego vamos a continuar con la oración que sigue. Continuamos aquí. Y dice aquí, y, otra vez, conjunción de adición, conjunción copulativa, una cópula, una conjunción que hace la función de unirme la cláusula anterior con otra. Ellos eran bautizados por él. ¿Quién es él? Juan, en el contexto, ¿verdad? Eran bautizados por él, por Juan. Y eran bautizados por Juan. Ya vemos que ese aftú, aquí también aftón, hace referencia a Juan en el contexto en el capítulo 1, versículo 4. Y ahora aquí ya no lo mencionan, pero hace referencia a él. Y aquí nuevamente va a decir, y eran bautizados, una voz pasiva imperfectiva. ¿Ve? Indica que eran bautizados cada uno, ¿no? De todo ese grupo, de todos los de esa región de Jerusalén y de esto, se iban bautizando uno a uno. Esa es la idea, que se iban bautizando. O iban siendo bautizados por él. Este es un complemento agente. Hipoaftó, ¿ves? Hipoaftú, por él. Implica que Juan es el que los está bautizando a ellos y va a decir dónde, en el Jordán. Ento Jordani, en el Jordán. Y luego va a estar una posición en el río, lo cual implica que este sería el núcleo en el río y este sería el modificador, Jordán, en el río Jordán. ¿Ok? En el Jordán río o en el río Jordán, en este caso en el río Jordán. Y aquí tenemos un participio que curiosamente es un participio presente medio. Dice confesando, que podría tener una idea temporal en el sentido de que lo hacen simultáneamente al bautismo aquí, a este. Eran bautizados por él y puede ser un participio, en este caso, aunque es presente, pudiéramos verlo como adverbial, implicando que ellos eran bautizados simultáneamente o a la misma vez confesando los pecados de ellos. Confesando los pecados de ellos. Entonces vamos a ir analizando frase por frase, a ver si se nos pasó algo, palabra por palabra. Esto sería el núcleo del predicado verbal, eran bautizados. ¿Quiénes eran bautizados? Tiene implícito un sujeto, lo que se llama un sujeto paciente. Todos los de Judea y todos los de Jerusalén es el mismo sujeto de atrás, ¿ok? Un sujeto paciente. Pero ahora sí, a los dos se ve como un sujeto plural aquí. Los de Jerusalén, los de Judea y los de Jerusalén. Eran bautizados por él, es un complemento agente. Implica que este es el verdadero sujeto que se puede convertir se puede invertir. Puede decir, por ejemplo, Juan los bautizaba a ellos. Más o menos esa es la idea. ¿Dónde los bautizaba? En el río Jordán. En es el enlace de esta frase preposicional. Como decir, en funcionaría como el núcleo de la frase preposicional. Y to, Jordani, potamo, todo esto sería el objeto de la preposición. El núcleo sería río y Jordán es una posición especificativa o aclarativa. O sea, el río, ¿cuál río? El Jordán. Aclara o especifica. Confesando, ¿quiénes ellos? Confesando, todo esto sería equivalente a una cláusula subordinada adverbial de tiempo. Aunque estén presentes no tiene nada que ver porque el que le da el valor al tiempo verbal a este es este verbo que está en imperfectivo. Así que pudiéramos entenderlo como un verbo imperfectivo aunque estén presentes. El punto es que la acción confesando, que resalta el aspecto del verbo confesando simultáneamente a la vez que eran bautizados, ¿qué cosas? Los pecados de ellos. Entonces, confesando que el sujeto tiene que ser los mismos que se iban bautizando, ¿no? Y aquí tenemos que esto es el objeto directo, los pecados de ellos. Y esta frase sustantiva de objeto directo, los pecados de ellos, tiene como núcleo a Matías, modificado por el artículo tas que lo determina, y Astón es un pronombre funcionando como un adjetivo posesivo. Pecados de ellos, o sea, los pecados le pertenecen a ellos, los pecados que eran de ellos, los pecados personales de ellos. Bueno, hemos dicho esto, así que no hay más nada que agregar. Espero que les haya servido y que sea de bendición este video. Amén.